Jeremías 32:27. He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Número 1. Yo ya estaba resignada a que mi hija nunca me escucharía decir, te quiero, pero Dios tenía otros planes para mí. Me llamo Graciela, soy de Reynosa, Tamaulipas, y lo que viví con mi hija Rocío fue algo que hasta el día de hoy me hace creer que los milagros existen. Esta es la historia de cómo mi pequeña, diagnosticada como sorda, recuperó su audición de una manera que nadie, ni los médicos, pueden explicar. Es una historia que no solo cambió mi vida, sino que también me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede mover montañas. Todo comenzó cuando Rocío tenía apenas unos meses de vida. Era una bebé hermosa, con unos ojos grandes que parecían sonreír incluso cuando dormía. Pero algo no encajaba. Me di cuenta de que no reaccionaba a los sonidos. No volteaba cuando la llamaba por su nombre, ni siquiera se sobresaltaba con ruidos fuertes, como el golpe de una puerta o el ladrido de un perro. Al principio, intenté convencerme de que tal vez era muy pequeña y que pronto respondería. Cada niño tiene su ritmo, me decía mi madre para calmarme. Pero conforme pasaban los meses, mi preocupación crecía. Un día, mientras jugaba con Rocío, hice sonar un sonajero cerca de su oído. Ella no reaccionó. Mi corazón se encogió. Raúl, creo que debemos llevarla al médico, le dije a mi esposo esa noche. Él asintió en silencio, pero en sus ojos vi el mismo miedo que yo sentía. Cuando llegamos al médico, el ambiente era tenso. El doctor hizo varias pruebas, sonó campanas, usó bocinas y realizó exámenes básicos de audición. Rocío no reaccionó a nada. El médico nos miró con seriedad y nos recomendó visitar a un especialista. Podría tratarse de un problema grave, nos dijo. Esas palabras me helaron el corazón. El especialista confirmó mis peores pesadillas. Después de varios estudios, nos explicó que Rocío tenía un problema en los tímpanos. No se habían desarrollado correctamente, y en aquella época, no había tratamiento ni cirugía que pudiera ayudarla. Lo siento mucho, nos dijo el médico, pero su hija será sorda de por vida. Lo único que pueden hacer es aprender a comunicarse con ella de otras maneras. Raúl intentó mantenerse fuerte, pero yo veía cómo se derrumbaba por dentro. Él siempre ha sido más escéptico en cuanto a la fe. Graciela, no nos ilusionemos con milagros, me dijo en una ocasión. Los médicos saben lo que dicen, y no hay nada más que hacer. Pero yo no podía aceptarlo. No podía resignarme a que mi hija nunca escucharía mi voz. Un día, mientras hablaba con una vecina, ella me contó sobre el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco. Allá la gente va a pedir milagros, me dijo. Tal vez deberías ir y pedirle a la Virgen por Rocío. La idea no me abandonaba, pero no sabía si creer en ella. ¿Realmente Dios escucharía mis súplicas? ¿O sería solo una ilusión más? Le hablé a Raúl, y aunque no estaba muy convencido, accedió a acompañarme. Si eso te da paz, vamos, me dijo. Pero en su mirada se notaba que no esperaba nada. Para él, era solo un viaje más. El viaje a San Juan de los Lagos fue hermoso, lleno de paisajes que parecían sacados de un sueño. Pero lo que más recuerdo es la sensación de paz que sentí al entrar al templo. Era un lugar impresionante, lleno de gente que, como yo, buscaba un milagro. Nos acercamos al altar de la Virgen y oramos con toda nuestra fe. Le pedí por Rocío, le rogué que intercediera por ella. Pero, la verdad, no pasó nada extraordinario en ese momento. Salimos del templo con el corazón lleno de esperanza, aunque no hubo ninguna señal clara. Regresamos a Reynosa y seguimos con nuestras vidas. Rocío ya tenía edad para empezar a hablar, pero solo emitía sonidos guturales. Cada día que pasaba,
sentía que mi esperanza se esfumaba como arena entre los dedos. Raúl y yo nos habíamos resignado. Ya no hablábamos del tema, pero la tristeza siempre estaba ahí, como una sombra que nos acompañaba. Una noche, mientras revisaba mi mesa de noche, encontré una estampita de la Virgen de San Juan de los Lagos que había traído del viaje. La tomé entre mis manos y, con lágrimas en los ojos, le supliqué: Virgencita, si estás escuchando, no me abandones. Ayuda a mi hija. Fue un momento de fe pura, desesperada, pero sincera. Pocos días después, algo increíble sucedió. Estábamos en casa, era de noche, y el teléfono de Raúl sonó. De repente, Rocío volteó asustada, como si hubiera escuchado algo que la sobresaltó. Nos miramos incrédulos. ¿Había escuchado el sonido? Hicimos que el teléfono sonara de nuevo, y aunque no se asustó esta vez, sí volteó y se quedó mirando el aparato. No podíamos creerlo. ¿Sería posible? Al día siguiente, corrimos al médico. Después de varias pruebas, el doctor nos confirmó lo imposible: Rocío estaba escuchando. No lo entiendo, nos dijo. Sus tímpanos no se han desarrollado, pero de alguna manera, está captando sonidos. Los médicos no tenían explicación para lo que estaba sucediendo. Con el tiempo, Rocío comenzó a hablar. Los primeros años necesitó aparatos auditivos para amplificar los sonidos, pero poco a poco, su audición mejoró. Hoy, a sus 19 años, es una joven casi normal. Lo único que la hace diferente es que es un milagro viviente. Raúl, que siempre había dudado, no podía creer lo que había sucedido. Esto no tiene lógica, me dijo una noche, mientras veía a Rocío reír y hablar por teléfono. Pero no importa. Lo único que sé es que nuestra hija está bien, y eso es lo único que cuenta. Hoy, cuando miro a Rocío, sé que Dios nunca me abandonó. A veces, la fe es lo único que nos queda, y es suficiente. La Virgen de San Juan de los Lagos intercedió por nosotros, y aunque no hubo señales espectaculares en el momento, su mano estuvo ahí, guiándonos. Esta experiencia me enseñó que los milagros existen, y que, incluso en la oscuridad, la esperanza puede iluminar el camino. Esta historia no es solo sobre un milagro, sino sobre cómo la fe y el amor de una madre pueden mover montañas. Rocío hoy es una joven llena de vida, y cada vez que la escucho reír o cantar, recuerdo que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Si algo he aprendido, es que nunca debemos dejar de creer, porque los milagros están más cerca de lo que pensamos. Número 2. Si hubiéramos tardado un segundo más en salir del coche, estaríamos muertos. No tengo la menor duda de que un ángel nos salvó esa noche. Me llamo Claudio Torres, soy de Ensenada, Baja California, y lo que les voy a contar es algo que me dejó marcado de por vida. No sé si alguna vez han sentido que algo o alguien los cuida, pero después de aquella noche, yo no tengo dudas, alguien lo hace. Les juro que no soy de esos que andan viendo señales en todos lados ni me la paso hablando de milagros. Pero lo que nos pasó a mi familia y a mí fue tan real, tan inexplicable, que todavía cuando lo cuento se me pone la piel de gallina. Todo empezó cuando veníamos de regreso de un viaje. No era nada extraordinario, solo habíamos ido a visitar a unos familiares en Mexicali. Estábamos cansados, pero felices. Habíamos pasado unos días increíbles con mis suegros, y los niños habían jugado hasta el cansancio con sus primos. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando tomamos la carretera de regreso a Ensenada. Mi esposa, Marta, iba en el asiento del copiloto, revisando mensajes en su teléfono. Nuestros hijos, Santiago y Valeria, estaban profundamente dormidos en el asiento trasero, acurrucados con sus cobijas. El camino estaba despejado. Solo el sonido del motor y el zumbido del viento contra las ventanillas nos acompañaban.
La carretera se extendía frente a nosotros como una cinta interminable de asfalto oscuro. No había señales de peligro. Nada que nos hiciera pensar que estábamos a minutos de vivir el momento más aterrador de nuestras vidas. De pronto, el coche hizo un ruido seco, como si algo golpeara el motor desde adentro. Un sonido grave, metálico, como un engranaje suelto que chirriaba con desesperación. Mi esposa levantó la vista de inmediato. ¿Qué fue eso? Intenté mantener la calma. No quería preocuparla. Nada grave, amor, seguro es un desperfecto menor. Pero la verdad es que algo no se sentía bien. Presioné el acelerador con más fuerza, pero el coche no respondió con la misma potencia. Era como si algo estuviera jalándolo hacia atrás. El volante se sintió más rígido. Una sensación extraña se apoderó de mi pecho. Como si algo estuviera mal, aunque no pudiera explicar qué. A la distancia, vi una gasolinera solitaria iluminada por unos pocos focos amarillentos. Decidí ir a orilla allí para revisar el motor. Voy a ver qué pasó. Mejor nos detenemos un momento. Marta asintió, pero su expresión reflejaba preocupación. Cuando estacioné el auto, algo en la atmósfera cambió. Apenas apagué el motor, una extraña sensación de pesadez se instaló en mi pecho. Un silencio inquietante nos envolvió, como si el mundo entero se hubiera quedado en pausa por unos segundos. No lo sabía en ese momento, pero estábamos a solo instantes de ver lo imposible. Justo cuando estaba por abrir la puerta para bajar, vi una sombra acercándose desde mi ventana. Un hombre muy alto. Pero no es muy normal. No. Altísimo. Más de lo que cualquier persona que haya visto en mi vida. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. Pero lo más extraño no era su ropa, sino su presencia. No sé cómo explicarlo, pero transmitía una calma sobrenatural. No parecía un trabajador de la gasolina. No tenía uniforme, ni credenciales, ni siquiera una linterna. Pero su voz era firme y profunda. No fue un grito ni una orden. Pero fue imposible ignorarla. Salgan del coche. Ahora. Mi esposa me miró. Yo la miré a ella. Ninguno de los dos dudó. Sin decir una palabra, despertamos a los niños y abrimos las puertas del auto. Nos bajamos sin hacer preguntas. Fue un movimiento automático. Como si hubiéramos sabido, en lo más profundo, que ese hombre decía la verdad. Apenas habíamos dado unos pasos cuando el rugido del fuego nos hizo voltear. Nuestro coche estaba envuelto en llamas. Las llamas no nacieron pequeñas. Fue como si alguien hubiera prendido un fósforo en un tanque de gasolina. Todo ardió al mismo tiempo. El calor nos golpeó con fuerza, como una ráfaga de aire abrasador. Marta gritó. Los niños comenzaron a llorar. Mi mente se quedó en blanco. Si hubiéramos tardado unos segundos más en salir, si hubiéramos dudado, nos hubiéramos quemado vivos. Giré la cabeza para ver al hombre, para preguntarle cómo lo sabía, cómo nos salvó. Pero ya no estaba. No lo vimos alejarnos. No había rastro de él en ninguna parte. ¿A dónde se fue? Preguntó Marta, con la voz entrecortada. Miré a los empleados de la gasolinera, pero ellos solo nos veían con desconcierto. ¿Vieron al hombre que estaba con nosotros? Uno de ellos negó con la cabeza. ¿Qué hombre? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El tipo alto, el que nos dijo que saliéramos del auto. Se miraron entre ellos. Nosotros solo vimos el carro prenderse en llamas. Nadie estaba con ustedes. Mi esposa y yo nos miramos. Ambos pensábamos lo mismo. Ese hombre no era un hombre. Era un ángel.
Desde niño, recuerdo que mi mamá siempre rezaba una oración antes de viajar. Ángel de la guarda, tú maneja. Protégenos de todo peligro. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco del pasado. Nunca pensé mucho en esas oraciones. Pero en ese instante, supe que siempre había alguien cuidándonos. Al día siguiente, cuando conté lo que pasó, muchos no supieron qué decir. Mi cuñado, que nunca ha creído en milagros, solo se rió. Mira, tal vez fue alguien que sabía de mecánica y se dio cuenta del problema. Caro Martha lo miró fijamente y respondió. ¿Y cómo explicas que nadie más lo vio? No hubo respuesta. Yo no sé ustedes, pero después de esa noche, mi vida cambió para siempre. Entendí que los milagros no siempre son relámpagos en el cielo o voces divinas. A veces, son personas que aparecen en el momento justo. Si hubiéramos dudado. Si hubiéramos tardado más en salir. No estaría contando esta historia. Por eso no tengo dudas. Los ángeles existen. Y uno de ellos nos salvó esa noche. Número 3. Nunca olvidaré esa noche en la carretera, el frío, la oscuridad y el miedo de quedarnos varados en medio de la nada. Creí que estábamos solos, hasta que algo, o alguien, nos ayudó. Es curioso cómo la vida te pone a prueba cuando menos lo esperas. Cuando todo parece estar bajo control, de repente te encuentras en una situación que desafía la lógica, tu paciencia, y hasta tu fe. Aquella noche, mi familia y yo íbamos de regreso a casa después de un fin de semana con mis suegros. El viaje era normal, tranquilo, hasta que, de la nada, el auto decidió que no quería seguir adelante. Y en ese momento me di cuenta de lo vulnerables que éramos. Era una tarde perfecta. El sol caía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Mis hijos iban en el asiento trasero, medio dormidos tras un largo día de juegos con sus primos. Mi esposa también cabeceaba, su rostro se iluminaba por la tenue luz del tablero. La carretera se extendía frente a mí como una cinta infinita de asfalto. Manejaba con calma, disfrutando del silencio ocasional y el leve murmullo de la radio. Mañana hay escuela, papá. ¿Falta mucho? Preguntó mi hijo mayor con voz adormilada. No mucho. En un rato estaremos en casa. Pensé en lo perfecto que era ese instante. La rutina, la familia, la tranquilidad de saber que estábamos juntos. Nunca imaginé que, minutos después, esa paz sería reemplazada por una desesperación absoluta. El primer síntoma fue sutil, casi imperceptible. El auto se ahogó una vez, como si le faltara aire. Luego, se sintió un jaloneo repentino que sacudió el volante en mis manos. Fruncí el ceño y bajé la velocidad. ¿Sentiste eso? Pregunté a mi esposa, pero ella apenas abrió los ojos, sin darle importancia. Seguí manejando, creyendo que era solo una falla menor. Pero entonces, el auto se apagó. No hubo advertencia. No hubo ruidos extraños. Solo un silencio absoluto. Giré la llave una vez. Nada. Lo intenté de nuevo, con más fuerza. El motor ni siquiera hacía el intento de encender. Fue ahí cuando el primer escalofrío me recorrió la espalda. Estábamos en medio de la nada. La carretera era un interminable túnel de sombras y frío, con montañas a los lados y un cielo sin estrellas. No había luces de otros autos. No había casa cerca. Y para colmo, no había señal en el celular. Salí del coche. El aire era helado y un extraño silencio se cernía sobre la carretera. No se escuchaban grillos, ni el susurro del viento entre los árboles, nada. Abrí el cofre, aunque, para ser sincero, no tenía ni idea de qué estaba buscando.
Todo se veía en su lugar, pero eso no significaba nada para alguien que no sabía de mecánica. Mi esposa bajó la ventanilla. ¿Qué pasa? Respiré hondo antes de responder. No lo sé, el motor está muerto. Su expresión cambió. Se veía preocupada, pero trató de ocultarlo por los niños. Volví a subirme y giré la llave con fuerza. Silencio. De pronto, sentí el peso de la situación sobre mis hombros. No había manera de pedir ayuda. No sabíamos cuánto tiempo pasaríamos ahí. El miedo empezó a enroscarse en mi pecho como una serpiente. La desesperación nos hace actuar de maneras extrañas. Miré el tablero una y otra vez, como si eso fuera a hacer que el auto encendiera por arte de magia. Golpeé el volante con frustración, sin saber qué más hacer. Mi esposa sugirió que intentara revisar los cables, pero, sinceramente, ¿qué podía hacer yo? No era mecánico. No tenía herramientas. No tenía la menor idea de lo que estaba fallando. El tiempo pasaba. El frío se hacía más intenso. Y, aún así, en ningún momento pensé en rezar. No porque no creyera en Dios, sino porque mi mente estaba enfocada en encontrar una solución lógica. Siempre había pensado que las cosas tenían una explicación. Que si algo fallaba, debía haber una razón y una solución práctica. Pero esa noche, ninguna lógica funcionaba. El viento cambió. No puedo explicarlo, pero en ese instante la atmósfera se sintió distinta. Como si alguien estuviera ahí, observándonos. Los niños estaban inquietos. Mi esposa trataba de mantener la calma, pero su mirada decía lo contrario. Y entonces, sin motivo aparente, me vino un recuerdo a la mente. La voz de mi abuela. El ángel de la guarda nunca nos abandona, hijo. Solo tienes que pedírselo. Me quedé helado. ¿Por qué había grabado eso justo en ese momento? Intenté de nuevo. Giré la llave. Nada. El miedo se transformó en un nudo en mi garganta. Estábamos atrapados en la oscuridad, en un lugar donde nadie podría ayudarnos. Y en ese momento, entendí que ya no tenía control sobre la situación. Abrí los ojos. Respiré hondo y, sin darme cuenta, solté las palabras en un susurro. Dios, no sé si me escuchas. No sé si esto es una tontería, pero si de verdad hay alguien ahí, ayúdame. Mi voz temblaba. Ángel de la guarda, protégeme. Amén. Abrí los ojos. Giré la llave. El motor rugió como si nunca hubiera fallado. Me quedé helado. Mi esposa me miró, boquiabierta. ¿Qué hiciste? No sé. El auto estaba encendido. Como si nada hubiera pasado. Mi hijo menor murmuró. Papá, ¿fue un ángel? Al día siguiente, llevé el auto al mecánico. No tiene nada raro. No tenía explicación. Yo no sé qué pasó esa noche. No sé si fue casualidad o si alguien nos escuchó. Pero lo único que sé es que nunca volveré a dudar en hacer una oración. ¿Tú qué crees? ¿Fue un milagro o coincidencia? Número Nunca 4. había estado tan segura de que iba a perder la vida. Cierro los ojos y aún puedo sentirlo, el rugido del motor del camión, el rechinar de las llantas contra el asfalto. No había escapatoria. Era cuestión de segundos. Podía jurar que incluso sentía el calor del metal acercándose. No había forma de evitarlo, y, sin embargo, aquí estoy. Sin un solo rasguño. Aquella tarde parecía sacada de un recuerdo cálido y perfecto. Después de varias semanas sin visitar a mi familia, finalmente hice un espacio en mi agenda para pasar el día con ellos.
Fue una visita sin prisas, llena de risas y pláticas sin importancia que, en retrospectiva, parecían pequeños regalos que la vida me dio antes de lanzarme al abismo. Mi mamá cocinaba, como siempre, su especialidad, un guisado que solo ella sabe hacer bien. El aroma llenaba la casa y me transportaba a la infancia, a esos días en que mi mayor preocupación era terminar mi tarea a tiempo para salir a jugar. Mi papá, con su paciencia infinita, volvió a contarme cómo conoció a mamá, exagerando detalles como si fuera la primera vez que lo decía. Mis hermanos peleaban por el control de la televisión, discutiendo sobre quién era mejor en los videojuegos. Todo era tan simple. Era tan perfecto. Cuando me despedí, mi mamá me abrazó más fuerte de lo habitual. Hubo un leve titubeo en su voz cuando me dijo, «Maneja con cuidado, ¿sí?» «Siempre lo hago, mamá», le respondí con una sonrisa. No podía imaginar que esas palabras retumbarían en mi cabeza apenas unas horas después. La carretera estaba casi vacía, con el cielo teñido de una naranja suave mientras el sol comenzaba a ocultarse. Un viento fresco entraba por la ventana entreabierta y mi música sonaba en un volumen moderado, lo suficiente para acompañar el viaje sin distraerme. Hasta ese momento, todo iba bien. Y entonces lo vi. A lo lejos, un camión de carga avanzaba en dirección contraria. No era algo fuera de lo común, así que seguí conduciendo con la misma tranquilidad. Pero algo cambió en un parpadeo. El camión se sacudió bruscamente. Primero pensé que solo estaba esquivando algún bache en la carretera, pero no. Algo no estaba bien. Las llantas delanteras se desviaron bruscamente hacia su izquierda. El conductor perdió el control. La parte trasera del remolque se desestabilizó y la colosal máquina comenzó a girar. Y entonces, invadió mi carril. Lo vi venir como si el tiempo se ralentizara. Las luces del camión parecían ojos gigantes y ciegos, sin piedad. El motor rugía como un monstruo mecánico desbocado. No tenía opciones. A la derecha, el barranco se extendía sin ninguna barrera de protección. A la izquierda, el tráiler cubría completamente mi vista. Mi cerebro gritó órdenes contradictorias. Frena. Gira. Acelera. Haz algo. Pero no había nada que hacer. Mi destino estaba sellado. Y entonces, en un acto reflejo, mi mente hizo lo único que podía hacer cuando ya no hay más salidas. Grité. Jesús, en ti confío. El momento se alargó hasta volverse eterno. El tiempo dejó de fluir como debería. No había sonido, no había sensación de movimiento. Solo un vacío denso, una parálisis absoluta. Mi cuerpo dejó de responder. Mis manos se congelaron sobre el volante. Mi vista se nubló, como si la realidad misma se estuviera desvaneciendo. El camión seguía ahí, acercándose a toda velocidad. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue su parabrisas reflejando los últimos rayos del sol, como un destello cegador que anunciaba mi final. No pensé en Dios. No pensé en mi familia. No pensé en nada. Mi mente solo procesó el miedo más puro y visceral que jamás había sentido. Fue instinto. Fue desesperación. Fue el último grito de alguien que sabía que iba a morir. Jesús, en ti confío. No lo dije con fe. No lo dije esperando un milagro. Lo dije porque no tenía nada más. Y entonces, silencio. El rugido del motor desapareció. El ruido del asfalto bajo las llantas se desvaneció. Nada. Un vacío total. Esperé el golpe. Esperé la explosión de metal y vidrio. Esperé el dolor. Pero no pasó nada. Abrí los ojos, aturdida. Mi auto seguía avanzando, solo que el camión ya no estaba.
Parpadeé varias veces, mi respiración entrecortada. Miré por el retrovisor esperando ver el tráiler volcado en el barranco, alguna señal de lo que había ocurrido. Pero no había nada. Nada. El camión simplemente había desaparecido. Mi cuerpo se sentía paralizado. No podía pensar con claridad. Tal vez estaba en shock. Tal vez mi mente se negaba a procesar lo que acababa de ocurrir. Pero había algo que me inquietaba más que el hecho de seguir viva. ¿Dónde estaba el camión? No había marcas de freno. No había restos de un accidente. No había ni una sola señal de que algo hubiera pasado. Era como si nunca hubiera existido. Salí del auto con las piernas temblorosas. Me acerqué al borde del barranco, esperando ver algún rastro. Pero no había nada. El camión simplemente no estaba. Mis rodillas cedieron y caí al suelo. No recé. No pedí una explicación. Grité. Dios, dime qué pasó. Y entonces lo sentí. Una brisa cálida tocó mi rostro. Una presencia invisible, pero reconfortante. Y dentro de mí, una voz. Suave. Profunda. 3 palabras. Confía en mí. Sentí una calma extraña. No había lógica en lo que había sucedido. Pero dentro de mí, lo supe. Alguien me había salvado. Me quedé ahí, inmóvil. No podía moverme. No podía respirar con normalidad. Mi mente gritaba que nada de esto tenía sentido. Pero en mi corazón lo sabía. Un hombre se detuvo a mi lado. ¿Está bien, señorita? Le conté lo que pasó. Me miró confundido. Dios no siempre da segundas oportunidades, aprovéchelas. Y entonces lo entendí. Aquel día, yo debería haber muerto. Pero aquí estoy. ¿Tú qué crees? ¿Fue un milagro, o pura coincidencia? Número 5. No soy un hombre que crea en cosas raras. Me considero alguien lógico, de los que buscan siempre una explicación antes de suponer cualquier cosa. Sin embargo, también soy creyente y tengo una gran devoción por la Virgen María. Siempre he pensado que, si ella nos cuida, lo hace de una forma discreta, sin que lo notemos directamente. Quiero contarles algo que me pasó hace un par de años. A veces cierro los ojos y trato de recordar cada detalle, cada sensación, cada segundo de aquella noche. Hay cosas que aún no puedo explicar y, aunque he intentado encontrarle lógica, hay algo en esa experiencia que me sigue generando dudas hasta hoy. La respuesta más lógica que encuentro es que esa noche la Virgen me hizo un milagro. Todo comenzó con un viaje rutinario. Yo tenía que ir a la Ciudad de México por trabajo. Mi empresa me había enviado a una reunión importante y, como me urgía llegar temprano, decidí viajar de noche en autobús. Mi esposa, Natalia, no estaba muy convencida de la idea, pero le aseguré que todo saldría bien. La terminal de Guadalajara estaba llena de gente, como siempre. Familias despidiéndose, mochileros con cara de cansancio, vendedores ambulantes ofreciendo café frío y tamales tibios. Hice fila, entregué mi boleto y abordé el autobús. Escogí un asiento junto a la ventana, en la parte media del vehículo. Era un lugar cómodo. Me senté, revisé mi celular y envié un mensaje a Natalia. Ya estoy en el autobús. Te llamo mañana. Te amo. No respondió de inmediato, pero supuse que estaba ocupada con nuestra hija, Valeria. El autobús aún no partía. Faltaban algunos pasajeros. Yo solo quería acomodarme, cerrar los ojos y dormir un rato. Y entonces, un hombre se sentó junto a mí. No noté cuando subió. No lo vi en la fila. Era un tipo delgado,
de piel algo pálida y con un suéter gris gastado. No era particularmente extraño, pero había algo en él, algo que me incomodó de inmediato. No me miraba, pero sentía su presencia demasiado cerca. Y entonces, sin voltear a verme, dijo: «Bájate del autobús y vete a tu casa». Su voz era seca, firme, sin emoción alguna. Me tomó por sorpresa. Fruncí el ceño y me reacomodé en el asiento. ¿Perdón? Bájate ya. El tono era el mismo. Frío. Seguro. Me reí nervioso, creyendo que se trataba de una broma. Amigo, creo que se equivocó de persona. Pero él solo me miró. Y en ese instante, mi cuerpo entero se tensó. No sé cómo explicarlo. Era como si algo dentro de mí entendiera que debía hacerle caso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me dice eso?, pregunté. No respondió. Solo siguió mirándome. Tragué saliva. Algo no estaba bien. Tomé mi celular y llamé a Natalia. No respondió a mi llamada. Se me hizo raro. Ella nunca ignoraba mis llamadas. Esperé un par de segundos y volví a marcar. Nada. Mi estómago se sintió presionado y el corazón como apachurrado. Algo me dijo que debía hacerle caso a ese señor y bajarme de inmediato. Me giré para preguntarle una vez más al hombre qué estaba pasando, pero cuando abrí la boca, él solo me estaba mirando. No dijo nada, solo con la mirada y la cabeza me hizo un gesto apresurado como diciendo con más fuerza: fuera de aquí. El autobús encendió motores. El chofer estaba haciendo los últimos ajustes y anunciando la salida. «Bájate ya», gritó. Las palabras del hombre me golpearon el pecho como un martillo. Sin pensarlo, me levanté. Salí del autobús corriendo, sin tomar mi mochila, sin despedirme del chofer, sin preguntar nada. Algo dentro de mí gritaba que algo malo estaba pasando. Me acerqué a la primera fila de taxis y me metí en uno sin siquiera ver la tarifa. Me llevó a casa, rápido. El taxista me miró por el retrovisor con una ceja levantada. «Tranquilo, compadre. ¿Todo bien? Solo conduce rápido, por favor, es urgente». Mi respiración estaba acelerada. Intenté calmarme, pero algo en mi interior seguía encendido, una alarma que no se apagaba. El tráfico era ligero. Todo parecía normal. Pero yo no me sentía normal. Volví a marcar a Natalia. Nada. La angustia empezó a convertirse en miedo real. «Más rápido, por favor». El taxista no discutió. Aceleró un poco más y, en menos de 20 minutos, estábamos en mi casa. Bajé del coche sin esperar el cambio. Cuando llegué a la puerta de mi casa, la abrí y lo supe. El olor. Gas. Tan fuerte que se metió en los pulmones apenas al abrir la puerta. Corrí adentro. El aire estaba espeso, irrespirable. Me ardían los ojos. Y entonces las vi. Mi esposa y mi hija estaban en el sillón. Acostadas en una posición extraña, como si se hubieran dormido en medio de un mareo. No respondieron. El pánico me paralizó por un segundo. Pero no podía quedarme ahí. Me tapé la boca con mi chamarra y corrí hacia ellas. Cuando traté de cargarlas, me di cuenta de la peor parte. No podía con las dos al mismo tiempo. Si sacaba a una primero, tal vez ya no podría volver por la otra. Me ahogaba. Me mareaba. Se me nublaba la vista. Virgen María, ayúdame, dame fuerza. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Como si algo me golpeara el pecho con pura energía. Mis piernas respondieron. No sé de dónde saqué la fuerza. Pero las cargué a ambas.
Tropecé varias veces con ellas, pero de inmediato recuperaba la fuerza para levantarlas y seguir hacia la salida. Me ahogaba con el gas, sentía que no podía más pero extrañamente no me detenía. Volví a pensar: ayúdame a salvarlas, Virgencita, llévame a mí. Apenas crucé la puerta y caí de rodillas en la calle y quedé inconsciente. Vecinos corrieron a ayudarme. Llamaron a emergencias y a los bomberos. Al otro día yo desperté en el hospital. Mi madre estaba junto a mí. De inmediato me dijo: tranquilo, ellas están bien. Solo pude suspirar y me quedé dormido de nuevo. Han pasado años y aún me pregunto: ¿quién era ese hombre? El que me obligó a bajarme del autobús. El que me hizo regresar a casa. Cuando todo pasó y mi esposa y mi hija se recuperaron, quise buscar respuestas. Fui a la central de autobuses para preguntar por el pasajero del asiento a mi lado. Pero el encargado me dijo que no había registros de los nombres de los pasajeros. Antes no era como ahora, que hay cámaras en todos lados y la gente compra sus boletos con su nombre. Comprabas tu boleto y te sentabas donde querías. Entendí que posiblemente nunca sabría quién era ese hombre. Así que me quedé en silencio y salí de la terminal con una sensación que hasta hoy no puedo describir. No sé por qué me advirtió. Solo sé que sin él, hoy estaría contando tragedia en vez de un milagro. Gracias a Fernando Gutiérrez, de Guadalajara, México, por compartir con nosotros este impactante testimonio. A veces, la vida nos pone en situaciones que parecen inexplicables, momentos en los que una decisión, un presentimiento o una señal cambian nuestro destino para siempre. ¿Fue una coincidencia? ¿Una advertencia del cielo? Cada quien sacará sus propias conclusiones, pero lo cierto es que Fernando sigue aquí para contarlo. Si has vivido un milagro o conoces un caso similar, compártelo en los comentarios. Queremos que este canal sea un espacio donde juntos celebraremos los regalos de Dios. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo testimonios que nos llenan de esperanza. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Rodrigo y que Dios te bendiga.